Bueno, lo que les estaba comentando de la injusticia, ¿no? No voy a poner las diapositivas para tener menos problemas. Eh, la injusticia testimonial, a ver, que no se me ve, perdón. Ahora sí, Ahora, ahora sí te ven, sí. sí, la injusticia testimonial tiene que ver con esa credibilidad que le damos. Lo que hablaba antes de que cuando le preguntamos a los profesionales, muchos piensan que el dolor puede ser una simulación, una búsqueda de ventajas, tiene que ver con esa injusticia testimonial, con el dolor. Y la hermenéutica tiene que ver con lo que nosotros creemos que tiene que ser el dolor en los hombres y el dolor en las mujeres. Y con todos los conceptos que manejamos sobre dolor. Como decía antes, los profesionales sanitarios manejamos conceptos diferentes sobre dolor que los pacientes. Es como lo de los nervios, ¿no? No me diga que lo mío de los nervios, que lo mío no es de los nervios, ¿no? Porque estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Realmente qué podemos hacer nosotros cuando ocurre esto? Pues yo no pongo la diapositiva tiene solo dos cosas, tiene dos E, son las dos grandes E, escuchar y estudiar. Escuchar es algo que no nos enseñan a hacer. A nosotros en la facultad en general, lo que nos enseña es mucha biología, pero muy poco sobre cómo determinar la biografía de las personas. Si a nosotros nos ponen un caso clínico por escrito sobre dolor, seremos capaces de resolverlo. Pero si nos ponen a un paciente real, ahí ya no hay un caso clínico. Ahí ya tenemos que comprender la experiencia individual del paciente, no solo los síntomas que aparecen en los libros. Y comprender la experiencia individual de un paciente tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar y de comprender. Y yo no sé si actualmente existe, pero no había en la facultad ninguna asignatura sobre aprender a escuchar, aprender a comprender. Creemos que lo traemos de serie y no es así. Tenemos que hacer tal vez un esfuerzo en nuestra formación continuada por aprender distintas formas de escuchar, por aprender a escuchar realmente como profesionales. Y cuando digo estudiar, me refiero a ampliar nuestra percepción. Del mismo modo que no nos enseñan a escuchar en la facultad, resulta que en la facultad aprendemos todo sobre los aspectos biológicos del cuerpo, pero a alguien se le ha olvidado en general explicarnos que las personas viven en un contexto y no hay ni una introducción ni a sociología, ni a antropología, ni a la comprensión de la sociedad, ni a la comprensión de cómo las personas construyen su experiencia vital. No sabemos nada, eso es de letras, eso lo dejamos en el instituto y eso es de letras. Entonces, claro, todo eso influye en la experiencia que nos transmiten los pacientes y no tenemos formación, tampoco en la especialidad se suele hablar mucho de reflexión sobre antropología o sobre sociología de la asistencia sanitaria. Sin embargo, hablamos normalmente libremente mucho sobre lo que piensan las personas y cómo se comportan las personas y por qué se comportan. De hecho, muchas veces hacemos intervenciones preventivas sin saber de qué va la sociedad, ¿no? O sea, es importante ampliar y leer, no hace falta hacer cursos, leer cosas diferentes, cosas que tienen que ver con lo que hacemos, pero que no se enseñan en ciencias de la salud. Yo hablo de medicina, yo sé que enfermería y otras prácticas tienen más. Hay una caja de herramientas que viene de la filosofía que también nos puede ayudar. En primer lugar, dejemos de pensar que la enfermedad es una entidad objetiva. Ese es el primer aspecto. La enfermedad no es algo objetivo. ¿Por qué? Porque las enfermedades no existen a partir de que nosotros les damos nombre. Las enfermedades existen a partir de que las personas experimentan un malestar y después nosotros les damos nombre. O sea que no es algo objetivo, los pacientes no tienen algo objetivo, tienen algo subjetivo que nosotros categorizamos. Una vez rompemos con que la enfermedad es algo objetivo, estamos más abiertos a pensar que la enfermedad sea diferente desde nuestra perspectiva que la del paciente. Y entonces podemos permitir que aparezcan distintos aspectos de la enfermedad, que el paciente hable de la enfermedad más emocionalmente y nosotros de la enfermedad más científicamente. Y en el último momento, ya siendo capaces de reconocer esa subjetividad, empezar a trabajar con los pacientes en el modo en que la enfermedad les cambia su estar en el mundo. ¿Cómo soy yo enfermo en el mundo? Yo, persona concreta, que te estoy contando que tengo dolor. Y no no la enfermedad, sino el enfermo. Y esa es una herramienta que nos puede permitir empezar a superar las diferencias que
que tenemos en la asistencia en relación al género, porque al final lo que estamos haciendo es abrir tanto la perspectiva que no importa quién esté delante, sea hombre o mujer, porque les estamos reconociendo que todas las normas sociales que influyen en su experiencia de dolor forman parte de la experiencia del dolor y que nosotros estamos influidos por ello. Y empezamos a tener una cosa que medicina narrativa se invita mucho a tener, que es la humildad narrativa. Empezar a reconocer que el relato importante igual no es el mío. Y cuando empezamos ahí, empezamos a profundizar en nuestros propios prejuicios. Y profundizando en nuestros prejuicios podemos superar la inequidad de la atención. Aquí no hay fórmulas, no hay magia, no hay una escala para determinar. Porque como decía al principio, género va de hombres y mujeres y tan inequitativo es que no tenga en consideración el relato de dolor de una mujer pensando que es una quejica, como que no profundice en el relato del dolor del varón y en la influencia que tiene desde el punto de vista emocional, porque él no es capaz de expresármelo con palabras, porque culturalmente no tiene esas palabras para expresarlo. Por lo tanto, yo necesito ampliar y ser capaz de usar herramientas en frente de la persona. Yo sé que todo esto es un poco difuso, pero es que no hay ninguna forma concreta de colocar los conceptos cuando hablamos de temas sociales. Al final es una persona lo que tenemos delante, y si no reconocemos nuestros propios prejuicios y nuestras propias diferencias y que hay diferencias entre las personas que tenemos delante, no avanzamos. Por supuesto, queda por avanzar mucho en investigación y que nos den esa información. Pero nosotros ya podemos ir cambiando el modo en que lo hacemos, ¿no? Yo creo que eso tal vez es lo más importante. Bueno, discúlpame, Enrique, que te prometí 20 minutos y me he pasado. Bueno, ya, no, perfecto, Mariola. Yo creo que has hecho un barrido perfectamente definido sobre las cuestiones que tú y yo habíamos hablado previamente. Con lo cual, nada que objetar, todo lo contrario. Además, lleva razón que estos aquí no hay gráficas que sean ni ilustraciones que sean las que nos den la noción de por dónde va el tema, sino son cuestiones que están más relacionadas con los valores, ¿no? Yo creo que ahí has dado en la tecla. Entonces, bueno, puede resultar un poco difuso y vago, pero en realidad estamos hablando yo creo que la frase tuya final ha sido el colofón de la charla, ¿no? Al final hablamos de personas y el respeto hacia esa persona es lo que manda, ¿no? Bueno, empezamos el turno de debate, si os parece. No sé si habrá alguna pregunta de alguno de los asistentes. Como os tenéis el audio apagado, si queréis poder levantar la mano, igual que lo estoy haciendo ya ahora, os doy la palabra, os doy la voz y podéis interaccionar con el resto y con Mariola. Aquí hay una persona, a ver... No veo quién es. A ver. He sido yo, me parece, de hecho. Has sido tú, sí, eres tú. He sido yo. Voy a bajar la mano, pero... Bueno, si no hay... Yo tengo una pregunta para ti, ¿no? Para ir rompiendo un poco el hielo. Ahora estamos viendo cómo en la esfera política y la esfera social hay mucha polarización, ¿no? Y que en este contexto hay muchos postulados e iniciativas que surgen del feminismo que se están poniendo en cuestión, incluso hasta el extremo de que hay personas o personajes que defienden posturas abiertamente negacionistas hacia, por ejemplo, cuestiones que pensábamos que estaban muy superadas, como la violencia de género, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, ¿corre el riesgo esta visión de género que nos has expuesto sobre el dolor complejo de que se contamine de este ambiente tan enrarecido que estamos viviendo, de que haya compañeros sanitarios que nieguen todas estas evidencias que nos has presentado sobre que el dolor se manifiesta de una manera desigual entre hombres y mujeres? Yo creo que realmente eso no es que haya un riesgo de que ocurra, sino es algo que ya ocurre. O sea, una de las cosas curiosas en sanidad es que casi todos trabajamos solos, es decir, no compartimos la atención, ¿no? Entonces, somos muy ciegos a la opinión que tienen las demás personas.
¿no? Salvo las experiencias de, pues, de pacientes, ¿no? A mí, pues sí, esa experiencia del paciente que te llega y se me ha dicho tal profesional que no se cree que a mí me duela, ¿no? O que lo veas escrito. Yo es que lo he llegado a ver escrito en informes de incapacidad, ¿no? Del INS. La paciente viene demasiado bien vestida como para considerar creíble el dolor que refiere, así, con todas sus palabras. Y entonces, uno de los problemas que hay es que ya la negación de del género, hay un problema que es el de la, a ver, ¿cómo decir? La estigmatización de la ideología de género, como si fuera algo terrible, horroroso y que nos va a destruir, ¿no? Parece que eso es como negar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En el fondo es negar que socialmente generamos las inequidades, que no son naturales. Entonces, si no son naturales, son injustas. Básicamente porque creemos que todo lo natural es justo, como si a la naturaleza le importara un pito la justicia realmente, ¿no? Pero, entonces, si es natural, es justo que yo tenga inequidad. Pero si no es natural y es social, pudiera ser injusto. Entonces, si yo niego que existe cualquier problema social de normas y intento convencer a todos de que es natural, ya desaparece el problema de la justicia. Ajá. Ya las diferencias son las que hay y ya está. Y genera además menos, en los profesionales genera mucha menos disonancia cognitiva. O sea, no es que yo piense que esta mujer que dice que se queja es una quejica, es que las mujeres son más quejicas, básicamente. O sea, es exterior a mí. A mí no me genera ningún problema de conciencia esa reflexión, porque queda fuera. Entonces, en el fondo, para mí esto lo que nos puede llevar es a esos pasos atrás de reconocimiento del testimonio de la mujer. Lo que decía antes, como no hay diferencia, como todo esto es un invento, esas mujeres que se quejan más de la cuenta realmente se lo están inventando y reforzamos esa actitud que ya existe. Yo no creo que eso haya dejado de existir nunca. Una, porque me lo cuentan las mujeres, y otras porque yo tengo la fortuna o el privilegio de poder confrontar lo que opino de los pacientes con mis residentes. Como durante un tiempo tenía un residente diferente cada mes, podía confrontar el modo diferente en el que veíamos a ese paciente, en el que veíamos a las pacientes. Yo me acuerdo cuando era residente había un proceso diagnóstico en urgencias que era el TIC, trastorno de infelicidad crónica, que solo se asignaba a las mujeres que venían con cuadros inespecíficos. Y eso te deja marcado, o sea, a ti 3 años haciendo guardias en urgencia con los adjuntos diciéndote cada vez que una mujer entra con dolor que lo que tiene es un TIC, te deja marcado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, generar crítica a eso y modelizar y decirle a un residente, el residente dice, no, lo que pasa es que quiere conseguir fármacos, no, piénsalo de otra manera, o sea, ¿qué vive? ¿Qué expresa? ¿Qué tiene? Siéntate y profundiza en su historia, porque además tienen historia. Lo que pasa es que las historias solo se cuentan cuando conoces a los pacientes. Tú ves a un paciente un día, te puede contar todo su dolor, pero hasta que no lo has visto durante muchos días y durante mucho tiempo, no te cuenta esos otros aspectos del dolor, los que tienen que ver con la experiencia vital, ¿no? Entonces, casi todos los que tengan un cupo largo tienen la experiencia de, después de meses de ver a alguien, que aparezcan violencia de género, que aparezca disfunciones familiares severas, malas relaciones con los hijos, maltrato infantil, o sea, que aparezcan una serie de cosas que nunca se han contado, ¿no? Y esa serie de cosas además afectan más a las mujeres. Pero si vamos generando una sociedad que niega esos problemas, lo que vamos a tener es un montón de pacientes a los que no podemos darle ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Complicado, porque se está convirtiendo en una bandera ideológica. Y las banderas ideológicas no son lógicas. Ujú. Efectivamente. Muy bien, Merola. ¿Alguna aportación, alguna sugerencia, algún caso que hayáis vivido recientemente que os mueva un poco por dentro, ya que tenéis aquí a una experta en la materia? No sé si... Pues experto se sale de... es un término muy duro. Bueno, bueno. Experto en nada.
sea médico de familia. médica, Efectivamente, médica de familia. ser experto y ser médico de familia es unos signos, pero bueno, efectivamente. Aquí, vale. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Sí. Soy Pilar, Pilar Arroyo. Estoy en Pamplona. Claro. Gracias por tu reflexión. Yo pertenezco al grupo de entrevista clínica y me ha parecido también muy importante la profundización que has hecho. Entonces, voy a comentar un medio caso y a preguntarte una cosa. Yo tengo una paciente ya de 62 años con la que, bueno, pues nos costó dar con el Angor porque los dolores podían ser muy en relación con su cuadro de ansiedad, con otros cuadros, tal. Entonces, bueno, era... Sí. ¿La hemos perdido o la he perdido yo? un tema. Pues yo realmente, de las dos cosas, la primera bueno, me he sentido muy, muy identificada porque esta mañana con mi R1, ella tuvo guardia la semana pasada, pues las guardias las hacen en distintos centros, y lo que le llamó la atención de su tutor en la guardia era que buscaba el diagnóstico de ansiedad en el listado de diagnósticos, y si había un diagnóstico de ansiedad, no importaba por lo que viniera, me decía, dice, es que si había un diagnóstico de ansiedad, todo era ansiedad. Y entonces, esta mañana revisando historias me decía, por favor, borra esa ansiedad del 2004, borra esa, que luego va a venir a urgencias y van a decir que lo que tiene es ansiedad. Entonces hemos empezado a borrar todos los diagnósticos activos de ansiedad antiguos que hay. Esa etiqueta es verdad lo que te pide la paciente, o sea, esa etiqueta es un problema. ¿Es un Lo problema? había vivido con el alcoholismo. Alguna persona que ya no tiene el hábito y me ha pedido, oye, ese antecedente mejor borrar. Es verdad, pero Sí. esto no me había pasado y bueno, y que la percibiera tan claramente el especialista y se lo devolviera así a la paciente, ¿no? Entonces, me Es dejó un un poco... anclaje que además ocurre, y esto también me lo contó ella, la residente de mañana, y dice, es curioso, solo ocurría con las mujeres. Sí, sí, Los hombres tenían posiblemente sí. ansiedad y no lo tenían. Y lo que tú contabas del dolor torácico y el trastorno ansioso, los pacientes tienen muchas cosas y entonces ninguna... un paciente cuando viene puede tener cualquier otra cosa. El que tenga un diagnóstico previo de ansiedad no justifica que lo sigamos que no empecemos el proceso diagnóstico de nuevo. Y eso nos cuesta, es complicado. Ese es el cambio, ese cambio de pensar. ¿Qué estoy pensando? O sea, cuando viene esta señora y me está contando que le duele de una forma de más extraña, porque a las mujeres los infartos les duelen diferente que a los hombres, y eso sí que está súper recogido. El dolor atípico, lo que nos enseñaron como dolor atípico, es el típico de las mujeres, ¿no? Entonces, mi reflexión personal, cuando viene un paciente y me cuenta eso, digo, bien, cierro los ojos, cuando viene una paciente, digo, si fuera un hombre, ¿qué haría? Sí. O sea, si lo que tuviera delante fuera un hombre que me está contando unas punzadas en el pecho que se van por aquí y se van por allí, ¿qué es lo que haría con el paciente? Y entonces recoloco mi diagnóstico. Sí. Porque si pienso en ella como mujer, mi propia formación me invita a pensar que lo que tiene es ansiedad. Entonces, mi reflexión muchas veces es, si fuera un hombre, ¿qué haría? Y lo mismo, cuando viene un hombre y me cuenta que le duele desde los hombros hasta la punta de los dedos de los pies, el pensamiento es, si fuera una mujer, ¿qué haría? Vale, Porque es el único modo en el que yo rompo mis propios prejuicios. Eso es un trabajo que igual a cada uno requiere una cosa diferente, un modo diferente de plantearlo. Pero lo que yo hago es intentar romper la imagen, cambiando la imagen del paciente. ¿Qué haría si fuera otro paciente? ¿Qué haría si fuera un paciente rico? ¿Qué haría si si es pobre? Si es un paciente universitario. ¿Qué haría si un paciente de los de mi pueblo que viven casi en una cueva me cuenta esto? O sea, intento cambiar para juzgarme a mí misma. La actitud que tomo. Y lo que te he preguntado de los... Lo de los trans, yo no tengo mucha experiencia, la verdad es que estoy en un pueblo y en los pueblos esto es más complicado de
de que Ya, pues, aparezca, ¿no? yo estoy en un pueblo, pero progresivamente estamos teniendo más Más casos. aparece. Yo creo que en este caso lo primero que tenemos que empezar es a individualizar. O sea, lo que hablábamos de individualizar las experiencias, para mí el género no es dicotómico. ¿Vale? El género es una línea donde hay dos extremos y a mí me gusta, aunque yo sé que hay mucha discusión con esto, me gusta mucho la idea de Butler de la performatividad del género. O sea, no solo no es dicotómico, sino que mi construcción de género es diferente de la tuya y además mi construcción de género, la que tengo hoy, es diferente de la que tenía hace 5 años. Vale. Entonces, como es diferente en todos estos aspectos, cuando afronto a un paciente que está en estas situaciones, tengo que afrontarlo intentando no categorizar y no pensar en cómo lo va a hacer. Vale. Pero la verdad Había- es que, te digo, no es experto. Dime. No, perdón, que A ver. había creo que otra pregunta. No sé si... Hola, yo Venga, pasa. hola, hablo desde Canarias y quería un poco, tal vez complicar un poquito, primero agradecer a Mariola sus excelentes aportaciones y también, bueno, sus preguntas también, aunque más bien también las preguntas tal vez son también lo más importante aquí para pensar y para cuestionarnos las prácticas y todo eso. Me gustaría preguntar un poco cuáles son, o sea, de qué manera se comportan esos patrones de lectura de género en el abordaje del dolor, o por lo menos en la experiencia del dolor, cuando estamos hablando de un eje racial, por ejemplo. Es sabido que la feminidad de las mujeres negras, por ejemplo, no es construida como el resto de mujeres socialmente, porque las mujeres negras en general se tiende a pensar que son como más masculinas, en la medicina se les trata como menos femeninas, igual que los hombres negros, pues si los hombres en general estamos masculinizados, pues los hombres negros están hipermasculinizados. Entonces, es un poco poner ahí la cuestión de la necesidad de mirar también a esos ejes que, si bien no son tan individualizados, porque sí estamos hablando de una percepción social del género en intersección con la raza, sí que en ese sentido, ¿no? Que cómo es un poco, si hay estudios desagregados por raza o hay alguna cosa en esa línea. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, en Estados Unidos sí que hay muchos estudios, muchos de ellos también cualitativos, aunque muchas veces lo cualitativo no es extrapolable porque las experiencias sociales son diferentes. Sí que hay estudios cualitativos sobre la experiencia de personas racializadas con dolor. Hay mucho estudio en el que se habla, igual que yo hablaba de que las mujeres sienten que no se les cree, que simulan. En el tema de lo racial se publica mucho, se escribe mucho sobre la búsqueda del medicamento como droga, ¿no? O sea, el que viene con dolor, y sí que está publicado que a las personas negras se les da menos analgésico ante la misma expresión de dolor que a las personas blancas. Cuando ya empiezas a mezclar ejes, es muy complejo, o sea, aquí hay que individualizar. La construcción de género de personas de otras razas en España no está muy estudiada, pero también hay que tener en cuenta que la existencia de grupos sociales de otras razas en España es algo relativamente reciente, salvo cuando se habla de grupos étnicos como los gitanos, que sí que han estado siempre. Yo estoy en Canarias, cuando yo terminé la carrera, ver a una persona de otra raza era prácticamente imposible, o sea, no era nada frecuente, o sea, que ha cambiado mucho, que es un mundo nuevo, un océano nuevo en el que nos estamos moviendo, pero empeoran las discriminaciones, empeora el tema de la injusticia hermenéutica, ¿no? De la comprensión, de cómo vemos al otro, cómo creemos en el otro, o sea, cómo consideramos que el testimonio de la otra persona, que además de género tenga otra raza, qué grado de credibilidad le damos a su testimonio, es todavía peor.
Pero es que no son solo esos dos ejes. Luego está el eje socioeconómico. O sea, esto podemos complicarlo hasta el infinito. El eje socioeconómico también está probado que las personas de mayor nivel sociocultural obtienen más asistencia ante los mismos síntomas que las personas de menor nivel económico, de menor nivel sociocultural. O sea, que la respuesta de los profesionales ante distintos perfiles es diferente. Por eso yo creo que no hay una respuesta única, porque la persona que tienes delante tendrá un perfil único. No es lo mismo hablar de dolor con una persona que comparte tu cultura que con una persona que habla otro idioma, que comparte otra cultura y que además no tiene las palabras para expresar el dolor. O sea, ya no tiene las palabras médicas. Es que si yo solo hablo español, esa persona no domina el español como para expresar las sutilezas que requiere poder expresar el dolor, que no lo puedo medir, que no lo puedo poner de otra manera, ¿no? Que todas esas sutilezas expresivas son fundamentales. Entonces sí que hay un problema muy serio y yo no he entrado en esa parte, pero es que esa parte es demencial realmente. O sea, el tema de la racialización, de la injusticia en la atención sanitaria, bibliografía americana muchísima, muchísima, pero en España nada todavía. Salvo, yo te digo, la etnia gitana sí que hay cosas publicadas porque sí que han convivido durante mucho tiempo y ahí sí que hay mucha prueba de que existe la discriminación. Mariola, hay un compañero que ha utilizado el chat para hacerte la pregunta, Sí. no sé si la puedes ver tú. Sí, Para lo de sin Mariola, la perspectiva de género, ¿no? De John. sí. Uh-huh. Claro, pero es que no podemos. Porque la perspectiva de... A ver, el género forma parte de nuestra construcción social. La mayor parte de las normas están ahí como el agua de los peces. O sea, no podemos sustraernos a eso. Podemos intentar ser críticos continuamente con nuestras ideas, ¿no? Pero incluso intentando diluirlo, seguimos teniendo perspectiva de género. Lo que se pasa es que tenemos una perspectiva de género diluida. Pero son cosas que hemos aprendido desde la infancia. O sea, cuando yo me descubro diciendo cosas diferentes a mi hijo y a mi hija, me daría torta. Pero es que muchas veces lo hago sin pensar. O sea, me doy cuenta, ¿no? de esas cosas que hago porque están tan metidas en mi proceso de socialización que para mí son las normales. A ver, ¿cuántas veces he dicho que soy médico y no médica? Eso tiene que ver con mi formación de género, ¿no? que me cuesta transformar el término para hablarme en femenino. O sea que yo creo que no es posible. Lo que sí tenemos que saber es considerarla, pero no creo que sea posible vivir aislados de la perspectiva de género, ni al lado de la perspectiva racial, de la perspectiva económica o de la perspectiva cultural. Nadamos en eso. Lo que tenemos es que tener una alta capacidad crítica para superarlo en la medida de lo posible. O sea, todos tenemos prejuicios. Reconocerlo es el primer paso para superarlo, como el alcoholismo. Igualito. Bien. No sé si habrá alguna otra cuestión. Yo sé que aquí hay gente que tiene una perspectiva, no sé si... El conocimiento. Estaba por ahí Maxi. sí, estaba pensando en él precisamente. Estaba por ahí Maxi que sabe de esto muchísimo, muchísimo más que yo. Claro, Que se ha ido. aquí hay compañeros que, bueno, ahora no están presentes, pero lo han estado a lo largo de la presentación, que podían aportar una visión muy crítica sobre el papel de la masculinidad en esta perspectiva de género, ¿no? O sea, de cómo, yo creo que tú lo has apuntado ahí un poco, de cómo los hombres tenemos una construcción social que es muy diferente, ¿no? De que el hombre no puede manifestar el dolor ni la debilidad de la misma manera que la mujer, y por eso tiene también sus propios códigos a la hora de exponerlo, a la hora de hacerlo patente, ¿no? Entonces, bueno, que es algo, yo creo que como bien dices tú, que la perspectiva de género no podemos obviarla porque ya venimos de una perspectiva de género, lo que pasa es que ha sido diferente. O sea, el género siempre ha estado ahí en toda nuestra forma Además, de atender y de verlo todo, ¿no? A Lo que veces pasa es que hasta también ahora... tratamos mal a los hombres. Tratamos mal a los hombres muchas veces precisamente por esa perspectiva. Sí, O sea, efectivamente. que dejamos de diagnosticar problemas de salud más de la esfera anímica en los hombres porque nos obsesionamos con que tiene que ser físico. Efectivamente.
Y entonces tenemos a pacientes con depresión severa que están meses haciéndose pruebas en un hospital porque no acabamos de abordar la esfera emocional en los hombres. Es que nos cuesta entrar en la esfera emocional, en el abordaje emocional. Sí, y también a mí, curiosamente, me pasó durante mucho tiempo un paciente que durante mucho tiempo no fui capaz de ver que cumplía criterios claramente de fibromialgia y era por mi propio perjuicio de que era una enfermedad de mujeres, ¿no? Y bueno, podía haber cambiado mi perspectiva de enfoque hacia él desde el primer minuto si hubiese pensado en esa posibilidad, Esa lógicamente. posibilidad. O sea, que también nos afecta de alguna manera esta perspectiva, ¿no? Bueno, ya nos quedan 7 minutos y medio, nos hemos pasado un poco también del tiempo. No sé si habrá alguna última intervención y si no vamos a dar ya por finalizada la sesión de hoy. No sé si hay alguien a última hora más. Laura tiene una pregunta. Pone en el chat. A ver. No, ponía... Ah, sí, al final gracias, dice. que le ha gustado. Sí, dice, ¿y si fuera del sexo contrario, qué haría? No sé, es que no sé exactamente a qué se refiere. Sí, no, que antes que lo que dice, me encanta el planteamiento este que yo digo, que cuando a veces veo a un paciente digo, y sí, vale, tiene esto, y si fuera un hombre o si fuera una Ah, mujer, vale. Sí, sí, ¿qué sí. haría yo con estos Vale. mismos síntomas, ¿no? ¿Dónde iría y dónde no iría? Vale, perfecto. Muy bien, pues si no hay nada más, Mariola, agradecerte Gracias a ti. enormemente el esfuerzo que has hecho durante todo este tiempo y en la presentación de hoy, que ha sido mágica y ha sido muy, muy detallada, sobre un tema además que bueno, no es fácil, ¿no? Pues yo creo que lo has abordado de una manera muy seria y